Alguien más ya se llevó todo mi tiempo. Pero qué bendición. ¿No ama escuchar sobre los testimonios de aquellos que tienen la visión de la iglesia? Gloria a Dios. ¿Usted tiene la visión? ¿Cuántos de aquí tienen la visión de la iglesia? La divina revelación. Vamos a hablar rápidamente sobre algunos hombres en nuestro pasado que también tenían la revelación de nuestra iglesia. ¿Alguien lo reconoce? Uno de nuestros ancestros en la Iglesia de Dios en los 30 era el supervisor de Estado, secretario, y era pastor de nuestra iglesia más grande en Nueva York, y tenía un entusiasmo. Era un escritor y autor, y fue muy bendecido al poder usar muchas herramientas. Es el hermano, hijo de A.J. Tomlinson. En este tiempo, él estaba en la junta cuando la Milton does not have an enemy in the world, and there's not a spot on his life. He requested the honor of presenting his brother to the world as general overseer. Pidió el honor de presentar a su But he went home to New York and hermano almost como immediately supervisor. had a change of heart. He felt that he should have been Sentía chosen que él as general overseer, and he began fighting tenía que against ser this supervisor y decision, empezó a pelear rising up contra esta against the decisión, operation and levantándose en government of contra God's church. de la iglesia. You know that it is a dangerous thing. Sabe que es una cosa peligrosa levantarse en contra del gobierno de la iglesia. There's a scripture that Hay we'll una look escritura at que here for vamos just a ver few en este minutes. momento. Psalm 129:5 simply says, "Let them all be confounded and turn back that hate Zion." Mount Zion represents God's El monte de church. Sión quiere But more decir specifically, it represents la the iglesia, government pero of God's church. The structure he quiere has decir placed más on earth el to carry gobierno out de la his work. iglesia. Homer Tomlinson was lifted up Homer in pride, Tomlinson feeling that he should have been general overseer instead Sentía of que él his tenía younger que brother. ser supervisor en vez de su hermano, Was lifted up in pride, and God smote him y with se levantó en madness. orgullo y Dios, Homer Tomlinson's pride led to him el orgullo resulting in the same condition. del hermano mayor tomó de He él, was given to madness. He developed a y little bit of se a power enfureció, fixation. Since he couldn't be the leader of y God's como no church, podía he ser decided líder to de la run for iglesia, president of the mejor United States. decidió correr por presidente de los Estados Unidos. With a platform of righteousness. At one point, he took a En un sledgehammer punto, to general headquarters, tomó and he broke un up a martillo replica of the al Ten cuartel Commandments general in y front of the rompió building. uno de And los then he went out to fields of the wood marcas and allí, took y his luego fue sledgehammer to the Ten a los Commandment campos del Mountain and was al arrested bosque, there. y fue arrestado allí en los campos del bosque. Y este hombre fue una persona que antes abrazaba la revelación, He ended up traveling all over the globe, y wearing a terminó crown viajando and his todo el royal mundo robes, trayendo una declaring corona, himself to be king of the declarándose world. ser rey del mundo. He returned to his high school here in Regresó Cleveland a su and escuela brought aquí en along his robes and Cleveland, his crown and en his su folding corona, chair throne, en su his silla, portable throne that he took with en su him, trono declaring portátil, himself to be king of declarándose él Bradley County High, and he ser appointed a prince rey, and a y princess puso there. un príncipe y princesa también. He was lifted up in pride, Fue levantado and he hated en Zion, y él which odió simply a means Sion. he rejected the O quiere decir government que él and the rechazaba el authority of gobierno God y la autoridad here on de Dios aquí en la earth. tierra. And just as Scripture says, Y conforme he was dice la confounded. escritura, This next man was named el Brady próximo Kent. hombre que vamos a ver es He had Brady a Kent. dynamic ministry. Tenía He was the un first ministerio to dinámico, preach fue el the primero significance of the en verse that we've predicar already sobre heard el this morning. significado Psalm de lo que ya 133:6, escuchamos "Lo we en heard Salmo it at Ephrathah, 132. we found it Escuchamos de in ella en the hills of Éfrata the y wood." hallámosla en los He campos was the del first bosque. to preach Fue el that in primero his en relation to the church. predicar eso en God revelación de la revealed iglesia, that cuando it spoke Dios prophetically of A.J. Tomlinson la planting the reveló Church of God in 1903. en Brother Kent was the 1903. man that God chose to open that Pero up este hombre and fue preach it to quien the Dios Church of escogió God, and we que still él embrace fuera and preach a that predicar today a because esto we en see el it mundo. scripturally. He was used mightily. Fue He was usado the first CPMA poderosamente secretary that we had, por el secretario, and he was very active in También promoting the era work of the Lord and His church and helped trabajador. initiate the White Angel Fleet. But what happened to him? pero lo que pasó con He él, ended up rejecting él the terminó office, rechazando la claiming that the teocracia. office of general overseer was greater than and Diciendo not que subject to the General Assembly. El supervisor era Also, mayor the que la church iglesia y stated no that no one claimed to be in the spirit and power of sometido John the al- Revelator, but Grady Kent la said, "Hey, asamblea. I am in the spirit of John the Revelator." He left the church in Dejó 1957, la taking iglesia about 300 en people with him. 1957 llevándose a gente con So él. what happened to him? ¿Y qué pasó con él? He started the Church Él of God comenzó for la All iglesia de Nations, later Dios, known as Jerusalem Acres.
o He didn't call mejor himself conocidos king como of the world. los He chose the title chief reyes del bishop. mundo, And he got into a lot of weird things, a se lot metió en of muchas cosas messianic extrañas, traditions, and he appointed tradiciones, 12 apostles, puso and they all had apóstoles, canes or y staves todos and tenían robes and overcoats that all symbolize things. túnicas, todos tenían. When he left the church, cosas he shaved his extrañas. head, and then he flew Él over se fields of rapó la wood and threw the cabeza hair out over fields y of voló wood, por el mundo y symbolizing empezó thousands a tirar being cut sus off. cabellos He had a sobre los campos del motorcycle bosque brigade, diciendo que similar muchos in serán function to the cortados. White Angel Fleet. When he died, Cuando under his murió, name on his abajo tombstone, de it su said nombre en su Saint tumba John dice II. San Juan el And II. it was rumored and believed by some of his followers Y that he estaba would be conocido de resurrected muchos 3 days after his death, Muchos de sus and he seguidores would decían ride que off él on iba a his ser horse. resucitado e iba a Scripture montar su says, "Let them motocicleta all cuando be resucitara. confounded and La turn escritura en back. 129:5 They hate dice, Zion." So why spend time today speaking about these things? Peter ¿Y gave por qué a hablo de warning. He esto said, hoy? "Seeing ye know these things before, beware lest ye Pedro also dijo, hemos escuchado fall estas from your cosas own antes. steadfastness." We've had a lot of examples down Tenemos through the muchos years. ejemplos We a través de probably los most of us here años y tenemos a can muchos. cite some examples of Muchos people pueden we citar know who cosas have left the de church la of gente God. que conocemos que han dejado la There iglesia. are some who have left Hay muchos que and se then han found their ido way back home, and y han thank encontrado God su camino a for casa y goodness, gloria a for them Dios and por us to bring su them back. misericordia que But for los those ha who traído de leave vuelta. and Y then aquellos turn que around and creen begin lashing out at God's church, y empiezan a predicar en contra de la iglesia de Dios, atacando su gobierno, they find themselves in a se precarious encuentran position en una because posición God's word never peligrosa returns porque la void. palabra de It will Dios accomplish se va a exactly cumplir what He conforme says. And it lo ha says, "Let dicho, them all y be dice, confounded déjenlos que and todos turn back to hate Zion." serán The alarming avergonzados. truth for us today is that you don't have to leave the church to Usted no hate tiene que Zion. dejar la iglesia I want you to think y about it. odiar. Think Quiero que about it. piense, You quiero don't que have to piense, leave no the tiene church que of irse God de la iglesia to be found hating Zion. para que That's a startling aborrezca a thought to Sion. us. But we're warned all through the Old Testament and Pero the New somos of those advertidos among en God's todo el own Antiguo people Testamento, who hated en and todos fought aquellos against que the very thing that they aborrecieron. were part of. Are there people within the Otra, church of God today otra gente dentro de that la hate iglesia, Zion? otra Who gente fight and que wrestle with the aborrece a government Sion of y the pelea church? contra el gobierno de la iglesia. There are some among us, as there Hay always algunos have entre been, nosotros, and como there will siempre be ha until the habido, Lord brings us to that state of hasta perfection. que Dios nos traiga a ese There are estado some de among us who perfección. Hay despise algunos what entre the Holy nosotros Ghost has given to the church through the General Assembly. The Bible que doctrine, no the aprovechan teachings lo and que Dios advice ha that was dejado ordained of God and placed in nuestra Mount iglesia Zion. para que aprendamos. Our forefathers dug this Nuestros thing out antepasados, underneath, according to prophecy, conforme guided by the Holy profecía, Ghost, guiados por el instructed by Espíritu the Word of Santo, God. instruidos por la The palabra Bible de Dios. says, La Biblia "Remove dice not the old landmark, neither enter into the field en of the Proverbios Father." 23:10, You know, there are a lot of people hay mucha who want the gente field of que the quieren fathers. el campo de They don't want nuestro any Padre, instruction from those no who've quieren gone before. instrucción de aquellos que han ido They don't want antes, to adhere to or walk in the footsteps of our forefathers. no quieren They want to caminar be free from those things. quieren They ser despise libres the landmarks and the boundaries that God set in place y for us a long, rechazar long time todas ago. sus marcas, The things that we have been las cosas que privileged nosotros to inherit. hemos sido privilegiados en heredar. Hay una generación que maldice And does not bless a their su mother. Padre. They have no value for those who've gone No before tienen us, valor led para the aquellos way, que han ido set antes the que standard, nosotros and they y resent han the puesto un things estándar, that have been passed down to us and want to be free from them. y ellos quieren ser libres de Peter eso. speaks of some who Pedro rise habla up from sobre within the algunos que church, se levantan those of whom the way de la of truth iglesia. shall be evil spoken of. He said they despise government. Dicen que That's Zion. They desprecian el despise gobierno. the government of the church of God. Es Sion que Presumptuous are they, desprecian self-willed. el gobierno. They're not afraid to speak evil No opinions. tienen miedo They speak de evil of the things that they hablar understand not, maldiciones and o they shall utterly decir perish in their own corruption. y van a ser perecidos en su Those who propia find themselves corrupción. hating Zion and fighting against church government may Aquellos never que declare pelean themselves contra to be king la of the world or say that they are in the spirit of iglesia John the Revelator, Se but they ponen live like como it. reyes, pero viven They're como the tal. king. Ellos sienten que They son don't los want to be reyes, subject to any no other quieren king. estar They perceive sumisos themselves to be king. y se They declaran don't ellos come under mismos the reyes, no authority quieren of their estar own ante el personal gobierno, revelation tener su and propia interpretation revelación y is what tener they su want to propia live by, interpretación not conforme subject ellos quieren to vivir government. sin sujetarse a la palabra de Dios. Hay un tiempo en el Viejo Testamento donde no había un gobierno funcional, donde todos hacían lo que estaba bien ante sus ojos, y alguna gente quiere eso hoy, no importando lo que dice la iglesia, pero la palabra dice la Asamblea General, el monte de Sion, aprenda a amar, necesitamos amar lo que Dios ama. Salmos 87 dice,
more than all the dwellings of Jacob. Do you love it? ¿Ama? Do you love Zion? ¿Ama a Sion, We hermano? love to shout, we love to wave the flag, we love what we feel, but do we love the Pero government realmente amamos el God's gobierno de la iglesia de Dios, la estructura que nos ha dado, love what God el amor. loves and hate what God hates. Amemos lo que ama Dios y odiemos lo que Dios odia. No pelee contra Sion o el gobierno de la iglesia. No deje que ese espíritu se apodere de usted, que lo va a alejar de la iglesia de Dios. Alguien me dijo hace varios años, y me he acordado de eso, no hay ninguna historia de éxito en aquellos que han dejado la iglesia. Y cuando piensa, ¿qué tan real es eso? Es una cosa peligrosa porque Dios es verdadero a su palabra y aprendemos de nuestra propia historia. ¿Usted no quiere ser avergonzado? ¿Usted no quiere ser avergonzado? La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1, 13 y 14. ¿Sabe la cosa buena que nos han dado en la iglesia de Dios? Tómelo en su corazón. La iglesia dice en Revelaciones 3:11, ningún hombre tome su corona. Eso quiere decir la revelación de la iglesia y su obediencia a ella. No deje su revelación divina, porque si no se puede encontrar usted avergonzado, aborreciendo a Sion.